Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, buenas noches. Bienvenidos todos. Por aquí estoy mirando a ver si ya los puedo ver. Bueno, vamos a esperar un poquito mientras los hermanos se van conectando. Santo. Bueno, no sé si me escuchan por aquí, si se escucha bien. Santo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Listo, entonces vamos a comenzar, vamos a orar. Entonces, bueno, listo, bienvenidos todos y vamos a empezar este tiempo de estudio de la palabra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor para comenzar. ¿Listo? Bueno, Padre, Señor, te alabamos en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros y nos has acercado a ti, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, y ponemos este día, Señor, en tus manos, este tiempo de oración, este tiempo de buscar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo ponemos en tu presencia. Y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, utilizándome para predicar la palabra, Señor, para llevar el mensaje, Señor, que tú deseas para tu pueblo, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te pido que tomes el control, Señor, de este tiempo, de cada vida, de cada hermano, Señor, y que este tiempo sea un tiempo especial, Señor, y un tiempo de poder compartir entre nosotros y también contigo. Te damos gracias, Señor, haznos crecer, haznos dar frutos, Señor, haznos ser como tú, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, bienvenidos todos a este tiempo. Me alegra muchísimo leerlos. Puedo ver ahí sus saludos, el Señor los bendiga. Qué chévere poderlos tener por acá. Y bueno, hoy el pastor me ha encomendado la tarea de predicar la palabra. Hemos estado estudiando Segunda de Timoteo 3. El título de ese capítulo es Carácter de los hombres de los postreros días. Y bueno, hemos estado estudiando cómo pues tienen un carácter estos hombres y unas características. Voy a leer la palabra hasta donde vamos para retomar y hablarles hoy sobre el tema que nos ha correspondido, que es crueles y aborrecedores de lo bueno. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar estudiando lo que es, para el día de hoy nos corresponde lo que es la palabra crueldad y aborrecedores de lo bueno. Entonces, como hemos hecho y como se ha hecho antes en los otros viernes, que se ha estudiado el significado de las palabras, entonces hoy vamos a mirarlo también. Entonces, cruel viene de la palabra anemeroi, ¿sí? Del griego anemeroi, que significa sin, y nemeroi, que significa domesticado, civilizado o amansado, ¿sí? Cuando las ponemos juntas, pues quiere decir que tenemos una persona o una persona cruel es alguien que no está domesticado, no está civilizado o no está amansado. Entonces, describe básicamente una persona que ha roto la civilidad y la empatía humana, que se comporta como una bestia, que no puede ser razonable ni controlada, ¿sí? No puede ser razonada ni controlada por normas sociales. Entonces, tenemos acá las características de una persona que es cruel, ¿sí? Que es una persona que básicamente muestra un comportamiento incivilizado o un comportamiento salvaje o bestia, ¿sí? Y también, por otro lado, tenemos lo que es amadores de lo malo, ¿ok? Del griego afilagatoi. De nuevo inicia con la palabra a, que significa sin, fila, que significa amistad, amigo, ¿sí? Y tenemos agatoi, que significa algo que es bueno. Entonces, cuando lo ponemos junto, tenemos que es una persona que es amante de lo malo, significa que no ama lo que es bueno, no ama lo que es la amistad, no ama lo que es bueno, no tiene amistad, perdón, con lo que es bueno, ¿sí? Básicamente carece de cualquier afinidad o afecto por la bondad. Es una aversión activa hacia todo lo noble, justo, moralmente recto. ¿Listo? Entonces quería iniciar con estas definiciones para comenzar desde acá a profundizar en el estudio de hoy, en lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en este estudio que hemos venido ya realizando sobre los diferentes significados de las palabras y de las características que conforman a los hombres de los postreros días. ¿Listo? Entonces, ya tenemos qué es cruel y qué es amador de lo malo. ¿Listo? Yo no sé cuántos les ha pasado que se han relacionado con personas que manifiestan este tipo de características, crueldad, o alguien dice, uy, eso es cruel, o esto que pasó es cruel. Y usted va a notar que siempre en la crueldad se configura obviamente la persona que comete el acto, o sea, el ejecutador, ¿sí? El que acciona. Vamos a encontrar la víctima y vamos a encontrar de cierta manera una narrativa de la persona en su cabeza que cree o que piensa que esto que está haciendo está bien, ¿sí? Entonces, podemos ver esto en diferentes escenarios, ¿sí? Y en este contexto de la Biblia podemos darnos cuenta que todo lo que hemos venido estudiando, podemos ver cómo el hombre primeramente entra en este camino que lo lleva hasta este punto donde vamos, en donde básicamente toma el lugar de Dios, o sea, él mismo se coloca como el centro, ¿sí? Un poco como tenemos hoy en día, ¿no? Toda esta corriente humanística, toda esta corriente que le dice al hombre que el hombre es lo importante, que el hombre es el centro, que el hombre es lo que vale. Y aquí podemos ver la radiografía en este capítulo 3 de lo que hemos estado estudiando. Podemos darnos cuenta cómo el hombre es amador de sí mismo, es avaro, vanaglorioso, ¿sí?
y todas estas características, y hago esta recapitulación para que podamos tener claro que estamos hablando específicamente de este tipo de hombres, de personas, ¿sí? Que comienzan tomando ellos el lugar, colocándose ellos en esa rebelión, en esa desobediencia, en ese lugar donde ellos están primero. Vimos la vez pasada, yo tuve la oportunidad de hablarles también sobre cómo esto lleva a la persona a la desobediencia a sus padres, una desconexión a la autoridad, que se traduce en una ingratitud, que luego se traduce en impiedad, y, o sea, una separación de la justicia de Dios, de lo de Dios. Y ahora estamos estudiando cómo se manifiesta otra característica del carácter de estos hombres, que es la crueldad y el amor o el gusto por las cosas malas, ¿ok? Entonces, yo quería contarles sobre mi experiencia con este tipo de comportamiento humano. Y es muy interesante porque lo voy a asociar con otro tipo de cosas y para poder explicarlo muchísimo mejor y profundizar en el día de hoy, para que todos podamos comprender y ver cómo esto opera. ¿Listo? Entonces, esta es una historia personal. Me acuerdo que en el 2020, cuando estuve en Mississippi, que es un estado de los Estados Unidos, específicamente una ciudad que se llama Harrisburg, ahí estuve yo. Y pues estuve en la época de estudiante, ¿no? Internacional. Y bueno, aquí en los Estados Unidos hay mucho todo este tema de la migración legal, de la migración ilegal, de quién es el que digamos, debe estar o no debe estar, del sueño americano, ¿no? Del sueño americano para los americanos, del sueño americano para que, y todas estas narrativas, ¿no? Como estamos perdiendo el sueño americano porque ha venido gente de otros lugares, tenemos que cuidar nuestro sueño americano. Bueno, todo ese tipo de cosas son cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el contexto que yo estaba en ese momento. Y me acuerdo que una tarde yo fui a algo que acá se llama estación de gas station, pero es una estación de gasolina, pero con la característica que tiene como una especie de mercado ahí dentro. Entonces yo fui a ese mercado ahí dentro, a la estación de gasolina, y pues yo estaba a pie, estaba muy cerca de donde yo vivía. Y entonces, al salir, una camioneta me cruzó y unas personas que estaban dentro me insultaron, me arrojaron la comida y las bebidas y me insultaron. Y bueno, yo puedo decir que eso fue un comportamiento cruel, ¿sí? Y en estos días que estaba estudiando esa palabra para traérselas aquí el día de hoy, podía pensar, ¿no? Esto es un lugar bien particular para mí porque cuando yo estuve allá, yo me di cuenta que había sido cuna de avivamientos, había sido cuna de moveres del Espíritu Santo, y en la memoria de las personas también estaba todo este tipo de experiencias de la iglesia, una sociedad bastante llena, digamos, de bautistas, de metodistas, de diferentes tipos de denominaciones de cristianas, a diferencia, digamos, en Colombia, que de pronto vemos que predomina el catolicismo. Entonces acá yo veía esto y podía ver cómo estaba todo este sentimiento de que las cosas van cambiando, de que ya no es lo mismo, y yo me daba cuenta que eso lleva a la sociedad como a morir o a una deshumanización, ¿sí? Y lo estoy conectando esto con lo que me pasó a mí, ¿sí? En este momento yo estoy básicamente siendo tratado de una manera cruel, ¿sí? Sin ningún tipo de razón, simplemente de pronto por un estereotipo, de pronto por no sé, por representar un concepto o una cuestión. Y viene este proceso de deshumanización, ¿no? Yo estoy investigando esa parte, se llama otrización, ¿sí? Es como distanciamiento de la naturaleza humana. O sea, básicamente se crea una brecha entre la persona, lo que cree que es correcto, y la otra persona a la que se le practica, digamos, ese comportamiento de crueldad. Entonces, yo por aquí anoté un fenómeno, se llama Raúl Hilberg, es un escritor que, analizando el fenómeno de
antisemitismo en Europa, da una radiografía que nos deja ver cómo fue el proceso del antisemitismo, ¿no?, en Europa. Entonces tenemos primeramente en la Edad Media, tenemos el cristianismo, las misiones y todo este desarrollo cristiano, y dice, el autor escribe, la narrativa es: no tienes derecho a vivir entre nosotros. Luego viene una etapa secular, donde ya es como los diferentes estados siguen esta narrativa y dice: no tienes derecho a vivir entre nosotros. Y luego llega una etapa ya más, la etapa nazi, ¿sí?, la etapa de la historia, donde sucede una persecución, donde ya la narrativa es: no tienes derecho a vivir. Y comienza todo este fenómeno de destrucción, de crueldad, este comportamiento a querer destruir la vida de otras personas, en este caso los judíos. Entonces traía este ejemplo para mostrarles cómo la crueldad se configura de una manera en la que la persona intencionalmente comienza a creer que está haciendo algo, ¿sí?, porque está siendo dirigida por su propia moral, por su propia ley, por su impiedad, o sea, sin ley de Dios, y termina cometiendo actos, termina cometiendo cosas que lo van a llevar a lo que es la crueldad y al amor a lo malo, ¿sí? Entonces podemos ver cómo sucede esta autorización, ¿no? Ellos son los malos, ellos son el problema, y comienza todo un procedimiento que dirige a las personas a deshumanizarse y a cometer este tipo de atrocidades y crueldad. Entonces, todo esto esta fotografía es muy humana. O sea, este es el corazón del hombre. Este es el hombre caído, este es el hombre sin Dios. Es un hombre que ha quedado con una humanidad destruida y con vestigios de humanidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita con lo que está sucediendo en Colombia, salen algunas personas y tienen esto como de querer mostrar que son buenos y muchas cosas, ¿no? Pero usted y yo sabemos que Dios está cansado de la idolatría, por ejemplo. Entonces no quiero justificar una cosa y la otra, pero quiero mostrar que a veces lo que nosotros pensamos separados de Dios es completamente distinto a lo que pensaría una persona conectada con Dios. ¿Me hago entender? Entonces, ahí está la diferencia y es lo que hemos venido estudiando. Cómo necesitamos esa conexión y esa unidad con Dios y estar en esa obediencia con Dios y estar en esa posición en la que podemos oír a Dios. Y esto no es ligero. ¿Por qué no es ligero esto? Porque toda tu vida, todo lo que haces, tu ministerio, tu propósito, tus finanzas, tu economía en general, lo que hagas, Dios ya ha dado la palabra, Dios ya ha dicho, Dios tiene un plan, Dios quiere hacerlo con nosotros. Dios quiere que la iglesia crezca, Dios quiere que prediquemos, Dios quiere que traigamos almas. Pero muchas veces todas estas características, estos temores, de pronto los problemas con nuestros padres, de pronto tener un corazón cruel o tener amor hacia lo que no está bien, y todas estas características de los postreros días, que es una radiografía, terminan, porque esto es una palabra para la congregación, o sea, da muestra que dentro de la congregación podemos encontrar a estos hombres, ¿sí? Entonces, es muy importante que comprendamos esto, porque Dios es bueno y Dios está dispuesto a hacer aquello que Él dijo que haría con nuestras vidas. Pero nosotros necesitamos creerle a Dios, nosotros necesitamos sacar de nosotros todas estas cosas, necesitamos que el Espíritu Santo nos sane, necesitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que podamos avanzar, para que la iglesia pueda crecer, para que traigamos personas y les compartamos el Evangelio, para que seamos sanos de manera que podamos operar y podamos hacer las cosas y podamos dar fruto y nos vaya bien en todo lo que hacemos y el enemigo no nos robe y mejor dicho, todo comienza a dar fruto. Pero eso no es suerte, eso es algo que viene con la voluntad de Dios, con la voz de Dios, y cuando estamos sanos tenemos la posibilidad de acceder, de escuchar, de recibir la voz de Dios para poder hacer las cosas. Entonces, aquí la palabra es, el Señor quiere que nosotros, o ha venido para la humanidad a traer arrepentimiento.
¿sí? Para la congregación, para la iglesia, ha venido a traer redención, ¿sí? Ha venido a traer nuevos nacimientos, ¿sí? Y ha venido, quitémosle esto a lo que dice la bandera del humanismo, quitémosle todo esto. Realmente es Cristo y es Dios el que realmente quiere que nosotros volvamos a ser a su imagen y semejanza. Quiere que nosotros nos perfeccionemos y seamos semejantes a Él y seamos como Él realmente. Quiere que exploremos la dimensión del amor de Dios para que nos podamos desarrollar y crecer en Él. Entonces, esa es la intención del Padre, esa es la intención de Dios para nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere que nosotros logremos como iglesia, como congregación. Y es por ahí que tenemos que ir. Y para hacer esto todavía más efectivo y que usted pueda comprender totalmente quién es el Señor en ese sentido y lo que Él hace y lo que el corazón y lo bueno que les voy a compartir dos escenas donde la crueldad está siendo manifestada y el amor a la maldad. Y son señales muy fuertes que nos dejan ver cómo Cristo y cómo el amor de Dios y el Espíritu Santo van en una dirección completamente opuesta y derriban aún esta crueldad a través del amor, ¿sí? Entonces tenemos al Hijo de Dios colgado en un madero, viviendo una muerte cruel, siendo torturado, azotado, herido, ¿sí? Pasado por juicios donde no se le halló culpable y aún así llevado a un juicio para ser asesinado, ¿cierto? Y dice la palabra que él enmudeció, que él no se defendió, que él, estando en la cruz, con toda esa contradicción de pecadores, con toda esa multitud de personas diciendo que lo maten, que lo asesinen, todas esas personas ahí reunidas, los sacerdotes de la época, la clase religiosa, y todo este complot y todo como se ejecutó, y vemos que el Señor está en la cruz y dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Perdónalos porque ellos no saben que están cometiendo un gran error o que están, o sea, esta es la voluntad de Dios, que el Hijo de Dios, porque el Padre envió al Hijo a morir. Pero en cuanto a la humanidad de ellos piensan que están haciendo algo que está bien y sus actos son crueles, ¿sí? Y de nuevo aquí vemos cómo esto encaja con los hombres de los postreros días. Tenemos personas que sin poder oír la voz de Dios, que sin poder saber qué es lo que están haciendo, se convierten en salvajes, se convierten en animales, se convierten en personas que niegan su propia humanidad, ¿sí? Al comportarse de esta manera. Y vemos cómo Cristo está en esta cruz y Él está allí diciendo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. O sea, ellos básicamente están perdidos, están enceguecidos. Y aquí vemos cómo el Señor en su amor habla al Padre por misericordia y por perdón. Y esta escena es muy impactante y también me trajo a la memoria cuando Esteban estaba siendo apedreado. Y es el mismo apóstol Pablo que está escribiéndole esto a Timoteo, quien sostiene los mantos de las personas que están apedreando a Esteban. Y Esteban está allí y está encomendando su vida a Dios y estaba allí, yo me imagino, con ese amor fluyendo de Dios a través de él. Él estaba allí predicándoles el evangelio, él estaba allí diciéndoles a ellos que se arrepintieran, que volvieran, que miren que este es el Mesías, que este es el Señor. Y ellos estaban allí, sus ejecutadores, digamos, las personas que estaban cometiendo este pecado, esta crueldad, estaban allí y el apóstol Pablo estaba cómplice allí también junto con ellos, ¿sí? Entonces, yo quería pues comprender mejor también todo lo que es la crueldad y podemos ver que la crueldad es un comportamiento que causa sufrimiento. Es un comportamiento que puede manifestarse, en este caso, como vemos el apóstol Pablo, bueno, en este momento Pablo está allí sosteniendo las vestiduras, también se manifiesta como una inacción deliberada. O sea, él no era el que estaba apedreando, pero él estaba allí parado, observando y consintiendo la muerte de Esteban, ¿sí? Entonces, la palabra aquí que encontré bien clave es sufrimiento, causa sufrimiento.
Y cuando encontré esa palabra me acordé que muchas veces cuando uno le predica a alguien, cuando uno le habla a alguien del Señor Jesús, o en mi experiencia con personas que les he hablado de Dios, he visto que el enemigo o sea, que he visto que el alma de la persona se encuentra en una posición de sufrimiento, se encuentra llena de miedo, con sufrimiento, y eso a mí me ha impactado siempre que he visto como las personas antes de conocer a Dios, verlas llenas de miedo, llenas de sufrimiento, y con esa angustia, como con eso, ese sentimiento, ¿sí? Y ahí yo me daba cuenta que definitivamente todo esto viene no de Dios, sino de Satanás, que es quien es el padre de maldad, ¿sí? Y es quien provoca todo esto que hemos estado estudiando, y este carácter de crueldad. Entonces, es algo que definitivamente al estar conectados nosotros con Dios y recuperar obviamente a través del Cordero de Dios nuestra conexión, nuestra relación con Dios que se perdió desde después de la caída del hombre, y, y recuperar nosotros la voz de Dios en nuestras vidas, vamos a poder tener un corazón completamente sano y poder llevar a cabo aquellas cosas que Dios ha dicho para nuestras vidas, para la congregación, para nuestras vidas, para todo aquello que Él tiene. Y es porque la sanidad del corazón, la sanidad de mi vida, me va a permitir poder oír la voz de Dios y poder a sí mismo obedecerla y saber qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Mientras que efectivamente estos hombres que estamos aquí estudiando, al estar desconectados de Dios, manifiestan todas estas características que los llevan básicamente a ser considerados salvajes, ¿sí? Ser personas sin misericordia, sin piedad, ¿sí? Como animales, como bestias. Entonces, si miramos, por ejemplo, la palabra en Proverbios 12:10, vemos que dice, el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel, ¿sí? Entonces aquí podemos ver también cómo el corazón del justo es un corazón lleno de, ya lo vimos, ¿no? De gratitud, de todo lo contrario a lo que hemos estado estudiando. Es un corazón lleno de bondad, es un corazón que, en este caso, el proverbio nos está diciendo, cuida a la bestia, o sea, a su animal de trabajo, en este contexto, ¿no? Pero tiene cuidado de un ser que ni siquiera es su prójimo u otro humano, o sea, que podríamos considerar menor, y aún así manifiesta cuidar la bestia. Pero el corazón del impío es cruel. O sea, el corazón del impío es salvaje, ¿sí? Es cruel. Es lo que la palabra aquí nos está enseñando y nos está mostrando. En Génesis 4, 8, 10, vemos cómo Caín se levanta contra su hermano y lo mata, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo la crueldad se manifiesta de manera intencional. O sea, ya no es un accidente, es un comportamiento en donde hay un amor a la maldad, ¿sí? Ya profundo. Y entonces podemos ver que la persona premeditadamente toma una decisión de infringir a su víctima dolor, infringir sufrimiento psicológico, físico. Y bueno, nosotros sabemos que el Señor Jesús lo pone más alto porque dice que cualquiera que aborrezca a su hermano en su corazón ya pecó, ¿sí? Y el que murmura de su hermano ya es como un homicida, ¿sí? Entonces es mucho más alta, mucho más exigente en la ley de Cristo. Y vemos acá entonces cómo Dios le dice a Caín, Caín, si haces lo bueno te irá bien. Le dices, y le dice, pero ¿por qué te pones bravo? Básicamente, haz lo bueno. Y entonces Caín toma la decisión de ignorar a Dios, toma la decisión de matar a su hermano, toma la decisión de hacer un plan, llevarlo a cabo y asesinar a su hermano, ¿cierto? Y sabemos que la Biblia nos dice que a partir de ahí los hombres pararon de invocar a Dios. Ya no invocaban a Dios. Tuvo que nacer, ¿sí? Otro hijo para poder volver a invocar a Dios.
O sea que la línea de Caín, a partir de ahí podemos saber que es una línea de hombres que deciden impíamente no invocar a Dios, ¿sí? No buscar a Dios para que Dios les diga su voluntad, para que Dios les diga qué hacer. Y esto es determinante porque esto es lo que es nuestra vida. Nosotros no somos más ni menos. Nosotros, nuestro éxito y nuestro acierto está en poder tener un corazón sano, capaz de oír la voz de Dios para poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Y eso nos aplica a todos. Eso es algo que nosotros constantemente tenemos que estar trabajando para que podamos obedecer a Dios, seguir la voz de Dios y alcanzar las cosas que Dios ha hecho, porque Dios es bueno, Dios quiere que hagamos cosas y muchas veces terminamos paralizados o llenos de miedo o llenos hasta de molestia y de rencor y de ofensa con Dios, y no es Dios, la culpa es de nosotros con corazones que necesitan ser sanados, ¿sí? Entonces, aquí traigo otra palabra que es Salmo 70, 19, 20. Déjenme la coloco por acá. Dice, no entregues a las fieras el alma de tu tórtola, y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. ¿Sí? Entonces, podemos ver que un día en el Edén, el hombre se encontraba allí. Dios había plantado ese Edén, ese huerto, había escogido los árboles y le había dicho, bueno, este árbol de todos puedes comer, de este no puedes comer, ¿cierto? Bueno, hay gente que dice, bueno, pero Dios está tentando al hombre. Bueno, sabemos que Dios no está tentando al hombre porque Él es bueno, él no acecha, Él no tienta, ¿sí? Pero más bien es la justicia de Dios, porque todo lo que el hombre hasta ese momento había recibido, lo recibió por la gracia de Dios. Su reacción correcta debía ser la gratitud, que fue lo que estudiamos la vez pasada, ¿cierto? Debía ser agradecer a Dios, pero Dios, siendo justo, en su justicia pone este árbol del conocimiento del bien y del mal, donde el hombre tiene la posibilidad de reafirmar su elección de Dios. O sea, decir, yo escojo a Dios al obedecer a Dios, porque es la manifestación de la justicia de Dios. O sea, el hombre había sido puesto en este lugar. Es como el que nace de pronto en una familia que tiene mucho dinero, o el que nace en otra familia que de pronto no tiene tanto dinero. Entonces, esas situaciones no las puede escoger el que nace, ¿sí? En este caso, Adán estaba puesto en un lugar que él no escogió, pero Dios le dio la oportunidad de que él pudiese escoger a Dios. Le dio todo y le dijo, escoge si quieres escogerme, o escoge si quieres aprender por ti mismo. Entonces, a partir de esa separación que tenemos entre Dios y el hombre, podemos ver cómo comienza a existir hombres, porque el hombre fue creado por Dios, hombres que hasta este momento empieza a aumentar este carácter de los hombres y esta separación entre el hombre justo y el hombre impío. Y en este caso estamos estudiando cómo cada vez más podemos ver este carácter de estos hombres de los últimos tiempos siendo cada vez mucho mayor, ¿sí? Y también podemos ver cómo todo esto se asemeja, o muchas veces la palabra lo asemeja con los dolores de parto, ¿no? Que está por nacer y está por llegar el momento en el que viene Cristo a gobernar las naciones, que viene Cristo a reinar y a darle paz a la tierra, a darle paz y enjuagar las lágrimas de los que lloran y atender al huérfano y a la viuda. Y vemos todo esto, ¿sí? Obviamente Dios también tiene desde ya a la iglesia para ir haciendo la obra del Señor y poder ir cumpliendo todas estas cosas que luego Él va a regir o va a ser permanentes en el tiempo del milenio, ¿sí? Como, bueno, hay mucho más que se podría decir ahí, pero lo que quería era mostrar cómo
cómo todas las cosas tienen un principio y van yendo también hacia el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho, que Él va a venir a reinar, va a venir a gobernar y va a venir a tomar el lugar y a gobernar, ¿no? Un milenio. Yo me ponía a pensar hoy que el Señor, cuando el hombre peca, o sea, Él le dice, el día que comas de ese fruto, el día ciertamente morirás. Y ningún hombre ha vivido más de 1000 años. Dice la Biblia que 1000 años son como un día son como 1000 años. Entonces podemos ver cómo el hombre realmente no pudo vivir más de 1000 años. Y hoy en día nuestros años serían el 10%, nada, como los 100 años máximo, algunos llegan un poquito más, pero no es lo normal. Entonces podemos ver cómo todo esto también es justicia de Dios, cómo Dios ha ido haciendo todas las cosas. Y luego vemos que en el milenio el Mesías viene a gobernar por 1000 años, o sea, es el primero que va a vivir o que va a estar en la tierra más de un día, digámoslo así, si se puede decir. Entonces, lo importante de este estudio y de lo que estamos aprendiendo hoy, que son estas palabras, lo que es la crueldad y lo que es el carácter de los hombres de los posteriores días en relación a la manifestación de la crueldad y de aborrecedores de lo bueno, es que nosotros podamos tomar esto y escanearnos nosotros mismos e ir con el Espíritu Santo mejor y pedirle al Señor que nos comience como a mostrar, a revelar y que nosotros podamos encontrar qué áreas de nuestras vidas, qué es lo que en nosotros no está sano o está manifestando este carácter, ¿sí? Y esto es importante porque por eso estamos acá estudiando esta palabra, por eso estamos acá, por eso el Espíritu Santo nos ha indicado y nos ha puesto a estudiar esta palabra, para que nosotros, y todo este versículo, todo este capítulo, para que nosotros podamos ir diferenciando en este tiempo lo que es el carácter de los hombres de los posteriores días y pues también nosotros mismos podamos ser limpiados de todo esto, ¿sí? Y bueno, volviendo un poco a la historia, cuando yo estaba en Mississippi y viendo todas estas narrativas que suceden, incluso las mismas comunidades cristianas a veces envueltas en ellas, y todo este tipo de cosas, yo meditaba en eso y meditaba que la crueldad humana, la característica del hombre de ser cruel, es algo que a veces las personas en las mismas congregaciones o iglesias tienden como a pensar que es solamente aquel persona que hizo ese acto es cruel, pero realmente es algo que puede estar sucediendo dentro de nuestras propias vidas, ¿sí? Y que es algo que hay que no pensar que son aquellos, que son esas personas, que son otros, que no merecen o que no deben o que son el problema, cuando nosotros realmente podemos estar teniendo todo este tipo de cosas pasando en nuestros propios corazones. Entonces aquí la invitación es, para el día de hoy, es que nosotros podamos identificar en nuestras vidas qué es eso que está estorbando el que podamos oír la voz de Dios, ¿sí? ¿Qué es eso que está estorbando en nosotros que podamos crecer, que podamos predicar el evangelio, que podamos manejar, tener éxito en nuestras empresas, nuestros negocios? ¿Qué es aquello que nosotros vemos de una manera, pero que Dios ve de otra manera? Porque nosotros estamos en la casa de Dios, estamos conectados al Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados a dar el fruto del Espíritu Santo. Nosotros debemos, por consecuencia, poderlo hacer. Entonces, si eso no está pasando en nuestras vidas, es porque algo está desconectado de Dios, ¿cierto? Como dice la palabra. Entonces, lo que el Señor quiere es que no haya ningún tipo de estas cosas que hemos estado estudiando en nuestros corazones, y pues para el día de hoy que hemos estado estudiando, no haya en nosotros crueldad, ni haya tampoco el aborrecimiento de lo bueno o el amor a lo malo, ¿sí? El aborrecimiento a lo bueno, ya como lo describí antes, es que carece cualquier afinidad o afecto por la bondad. O sea, es una aversión activa hacia todo lo noble, lo que es justo y lo que es moralmente recto, ¿sí? Entonces tenemos que eliminar
eso y encontrar en nuestras vidas qué es lo que está en contra de lo que es moralmente bueno, de lo que es justo, ¿sí? Y de lo que es bondadoso, que al final es Dios. Dios es bueno, Dios es el que es bueno. La bondad es Él mismo, es su ser, es su esencia, ¿sí? El bien existe porque Él es bueno, ¿sí? Entonces, tenemos que detectar todas esas cosas y el llamado es a que nosotros, como congregación, muy en serio, muy diligentemente, muy activamente, podamos identificar si en nosotros hay crueldad, si en nosotros hay amor por lo que está mal, ¿sí? O por lo que no es bueno, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Lo conecto de nuevo con lo que estábamos hablando ahorita. Es importante para que nosotros podamos recibir la voz de Dios, recibir la guía del Espíritu Santo, recibir la palabra, que es lo que más adelante vemos que el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos a lograr como congregación cumplir el propósito de Dios. ¿Y cómo se va a ver eso reflejado? Se va a ver reflejado en que usted va a salir a orar y va a ir a orar por sanidad y Dios va a sanar, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a sanar y usted cree que Dios va a sanar, entonces usted ora con fe y Dios sana, ¿sí? Se va a reflejar en que usted va a ir contento a predicarle a la persona el evangelio porque usted cree que Dios tiene la solución y tiene la forma de salvar a esa persona, de resolverle a esa persona, de ayudar a esa persona, de sacarla en tiendas de salvación del alma, pero también de la deuda, de todas las cosas que afligen, que hacen sufrir a una persona. ¿Sí? Porque sí, estamos estudiando lo que es la crueldad, pero recuerde que la crueldad no solamente requiere de un hombre para ejecutarse, el hombre se convierte al final en un instrumento. La crueldad nace primeramente en las tinieblas, nace primeramente en el enemigo y en las huestes y en las potestades y en las cosas del mal, que tienen oprimidas de manera cruel a las almas, a las personas, en todas las áreas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no debemos estar ahí metidos, nosotros no debemos estar en la opresión de Satanás, nosotros no debemos estar bajo esas circunstancias, nosotros tenemos que sacudirnos, nosotros tenemos que levantarnos, nosotros tenemos que creer las cosas que Dios ha dicho, ¿sí? Pero es muy difícil poderlo vivir y recibir si no podemos oír la voz de Dios porque haya en nosotros amargura, ofensa, porque haya en nosotros algún tipo de estas cosas que hemos estado estudiando, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos eliminar eso, sacar eso, que el Espíritu Santo nos sane, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, para que con esa sanidad de nuestras vidas, que es tan importante, ¿sí? Nosotros podamos, recibiendo esa misericordia de Dios, esa sanidad de Dios, primero nosotros podamos ir y hacer todas esas cosas y vamos a ver que Dios va a obrar de manera poderosa, porque vamos a ver que Dios va a traer más personas a la congregación, ¿sí? Como lo ha hecho, pero yo estoy hablando de algo como más grande, ¿sí? Como algo, o sea, es que a veces nosotros nos limitamos, ¿sí? Nosotros pensamos, mucho es 20, mucho es 30, pero realmente no es un número en específico, realmente no es como que haya que traer o tener o dar, no, para nada, es algo más como que sucede de manera natural, ¿sí? Es algo que se da de manera que en la sanidad de Dios de nuestras vidas pues comienza a suceder, porque empezamos a ver los milagros, comenzamos a ver la obra del Señor, comenzamos a ver, se convierte en algo natural, ¿sí? En algo normal, porque pues lo que no es normal es lo contrario a eso, ¿sí? Lo que no es normal es que nosotros de cierta manera estemos llenos de miedo, o sea, en Dios eso no es normal, ¿sí? No es normal que estemos llenos de inseguridad, de temor, y resalto esa parte, el miedo, temor, porque es algo que a veces uno puede pensar que no lo tiene, pero entonces tiene un complejo, se siente de pronto menos, se siente... Y usted va a ver en la Biblia muchísimas veces, muchísimas partes, muchísimas ocasiones, cómo el amor de Dios cubre todo ese temor, cubre todo eso, llamando a personas que estaban pensando que ellos eran pequeños, que ellos estaban llenos de miedo, eran personas que estaban de cierta manera relegados bajo las circunstancias, bajo la opresión, ¿sí? Y bajo hombres tiranos, hombres crueles, hombres
impíos, como por ejemplo hombres que vimos del Imperio Romano, ¿no? Pero fue allí en ese Imperio Romano cruel, en ese Imperio Romano tremendo, asesino, que vimos que el avivamiento de la iglesia fue más grande que nunca, ¿sí o no? O bueno, fue fuerte, fue grande, fue el avivamiento fue muy tremendo, se predicaba la palabra, más persecución, pero había todo esto sucediendo. Dios estaba allí, Dios estaba en el negocio, estaba allí respaldando, estaba operando, se veía la sanidad, se veía el poder de Dios, la sombra de Pedro sanaba, estaban todas estas cosas sucediendo en ese momento de gran crueldad humana. Y si lo ponemos esto en contexto, dice que será predicado el evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Entonces se cumple de nuevo todas estas condiciones y es, por un lado, aumenta la crueldad, por un lado, aumentan los malos, aumentan los hombres amadores de lo malo, pero por otro lado, Dios quiere que nosotros nos quitemos, quitemos todas esas temores, ese carácter, ¿sí? Ese carácter, ¿sí? Caído, y podamos nosotros pasar por encima de eso como lo hizo Esteban, como lo hizo el Señor Jesús en la cruz, con un amor súper grande, un amor potente como un arma, que pasa por encima de eso y termina alcanzando al perdido, termina dándole a usted las ideas para que haga sus empresas, sus negocios, termina haciendo que sus emociones, sus relaciones, que todo lo que hace florezca. Y yo primeramente, yo también necesito esto, yo necesito también que el avivamiento venga, que Dios haga florecer, que Dios haga que las cosas sucedan, funcionen, que la palabra que el Señor ha dicho y que nos ha dado por mucho tiempo, ¿qué dice acá? Aquí estamos analizando con Josué si somos crueles. Y creo que hay momentos que somos crueles con nuestras propias palabras, con nuestras miradas, con los gestos. No es constante, pero es bueno hacer la reflexión y cambiar. Así es. Hay veces que somos crueles con la persona que tenemos al lado, implacables, sin paciencia, sin misericordia. A veces simplemente es como, y siempre generalmente es como, es siempre esta relación del perpetrador, perdón, y la víctima, ¿no? Esta relación donde yo estoy por encima de la víctima o siento como que estoy por encima y entonces sale este comportamiento cruel, ¿no? Y por eso la autoridad del Señor es diferente. El Señor, el que más sirve, el que más ama, es mayor, ¿me hago entender? Es contrario a lo que de pronto en el mundo pasa, porque los crueles, los poderosos, de cierta manera, son los opresores de todas estas personas víctimas, ¿no? Como lo vimos, ya, que estábamos viendo cómo sucedió el proceso para el pueblo judío en medio de las naciones europeas, ¿no? Primero, ustedes no deben estar entre nosotros, como un discurso, luego como nación, y luego terminó, ustedes no tienen derecho a vivir, ¿sí? O sea, es un proceso en el que está en autoridad ejerce un dominio cruel, tirano, de opresión sobre la víctima, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en nuestros corazones y tenerlo en cuenta porque podemos caer en pensar que eso es algo que le pasa a otros o algo que está por allá. Y se los estoy diciendo que me pasó a mí. Hasta de pronto no sé si la persona que me tiró la comida y me insultó por allá que va a una iglesia, ¿me hago entender? En un contexto como el que les estaba contando, ¿sí? Y muchas veces lo vi en las mismas congregaciones. O sea, muchas veces estas son cosas que las mismas personas a veces ni se dan cuenta que están viviendo o que están creyendo porque están manipulados, están controlados, están en un sistema o algo que les hace pensar esas cosas o vivir y sentir esas cosas, que al final todo esto también es el ministerio de la iniquidad, ¿no? Es una máquina completa que lleva a los hombres a que tengan ese carácter, ¿sí? Pensando ellos que están actuando de manera justa, que están actuando en el nombre de Dios, que están haciendo las cosas que Dios les dijo que hiciera, pero no, por eso necesitamos un corazón sano para poder recibir la voz de Dios y así ejecutar las cosas que Dios quiere que hagamos. Y eso es bien profundo porque Dios es sabio, porque Dios es alguien que tiene ciencia y sabiduría e inteligencia. Y cuando Él quiere hacer algo,
nos va a decir cómo hacerlo, nos va a explicar, nos va a mostrar, ¿me hago entender? Nos va a llevar a comprender el paso 1, el 2, el 3 y la dinámica y la manera en la que se puede hacer. Y eso es obviamente algo que uno se tiene que perfeccionar en Dios. Porque, y personalmente les digo, lo que más se opone a eso es uno mismo. Lo que más se opone a que eso suceda no es Dios, ¿sí? Como le pasó al hombre de los talentos, ¿sí? Que el Señor le dio y dijo, no, pues es que yo sabía que tú eras malo y que cosechabas lo que no sembraste y esperabas recibir lo que no diste, por ejemplo, ¿sí? Le dijo algo así cuando no era verdad, ¿sí? Dios es el que le había dado lo que le dio, la riqueza que le dio, la mina que le dio. Entonces, y él, pensando así de Dios, se comportó pensando así. Dios no le dijo, no, yo no soy así, le dijo, ¿y por qué si sabías que yo era así, por qué no lo metiste al banco para que te produjera por lo menos intereses? Y ahí hay una cosa bien importante, interesante, y es que en esta época de mi vida, por ejemplo, para compartirles que hay veces que uno puede tener dinero y uno no, de pronto, digamos, o sea, no siempre uno con el dinero, necesariamente, si uno no tiene un negocio o no sabe qué hacer con él, lo mejor no es guardarlo debajo del colchón, es por lo menos llevarlo al banco para que produzca intereses, ¿sí? Y en eso hay sabiduría y o sea, es entender que uno necesita que Dios le diga qué hacer para poder hacerlo, porque uno puede tener el recurso, o sea, puede tener la mina, puede tener el talento, puede tener la palabra de Dios, puede tener el llamado, pero es que no, Dios ya lo dio, Dios ya lo dijo, Dios ya dijo de nosotros que lo haría, por ejemplo, de mi amado Jesús, que lo haría. Yo he escuchado muchas cosas que Dios ha dicho en todos estos años que Él dijo que haría, y el Señor lo hace y lo ha hecho y lo va a hacer, pero no es tanto que Él, si no las vemos, no es tanto que Él las quiere hacer, Él las dio ya, es cuestión de nosotros, de poder nosotros ser sanos y de poder nosotros llevar ese fruto y llevar lograr hacer y acertar en la voluntad de Dios sin tropiezo, ¿sí? Y por eso es tan importante esto, porque el tropiezo generalmente viene de esto que sale del corazón, esto que contamina nuestras vidas, de todas estas cosas que están allí, que nosotros a veces lo que hacen es, pues, impedir que sucedan las cosas que Dios quiere, ¿no? Pueden arruinar un ministerio, pueden arruinar un llamado, pueden atrasarlo, puede que nunca llegue. Y en esos días yo meditaba en eso, yo me acordaba, porque, no sé, a veces Dios le permite a uno ver cosas con amor, ¿no? O sea, como con esa, uno ve la gracia de Dios. Yo me acuerdo hace años, yo vi un hombre, pues en esa época joven y él, abogado y tenía un llamado y quería servir al Señor y comenzó, pero por ejemplo, esto es algo que yo vi, no es como algo, pero yo siempre vi que Dios quería hacer con él un montón de cosas, o sea, era como que yo lo sabía, yo decía, pero siempre hubo el miedo de dejar completamente su trabajo, completamente dedicarse al ministerio, por ejemplo, ese tipo de cosas. Yo no estoy diciendo que eso aplique para todos, pero estoy tratando de decir es que hay veces que los miedos y las cosas que están dentro de nosotros son las que nos impiden acceder y lograr aquello que Dios y que ya está, porque por ejemplo yo estoy contando y yo veía eso, yo lo veía ese ministerio y era muy especial y todo, pero con los años se quedó ahí, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros revisemos nuestras vidas, en el caso de la palabra de hoy que estamos estudiando, crueldad y aborrecer lo bueno. Dios quiere que nosotros, pues en esta parte, yo sé que esto es un estudio, hemos venido viendo palabra por palabra, pero bueno, para el día de hoy, si ya nos revisamos en el resto, pues es revisarnos si tenemos crueldad en nosotros y si hay en nosotros aborrecimiento hacia lo malo, ¿sí? Es así de simple, es simplemente sabiendo ya que es crueldad, que es una característica, digamos, donde infringimos sufrimiento a otras personas, voluntariamente, conscientemente, entonces ya nosotros podamos decidir no traer sufrimiento a las demás personas, sino traer con el amor, quitar esas cargas, quitar el sufrimiento, ¿no? Como dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y viene toda una lista de cosas que si usted las analiza, Él está diciendo, yo quito la opresión, yo quito el sufrimiento. La sanidad es levantar el sufrimiento, es levantar la opresión. Entonces, revisar eso en nuestras vidas
para que nosotros podamos acertar y darnos cuenta si estamos generando sufrimiento o estamos quitando el sufrimiento, estamos sanando, estamos haciendo la obra del Señor. Y aborrecedores de lo bueno, pues ya revisarnos si tenemos en nuestras vidas aborrecimiento a las cosas, a la piedad, a las cosas buenas, ¿sí? Obviamente esa específicamente ya es bastante más profunda porque, pues imagina, aborrecer lo malo, ya lo que necesita uno ahí, aborrecer lo bueno, pues ya necesita uno, pues conversión, ¿sí? Pero bueno, eso es la palabra para el día de hoy. Espero que haya sido bendición, espero que Dios la utilice para hablarle a su corazón, para que Dios toque su vida, para que Dios sane su alma y para que Dios le entregue todas aquellas cosas que Dios quiere darle a usted, para que usted sea feliz también, no necesariamente porque ese sea el fin, porque la felicidad está en agradar a Dios, pero para que pueda agradando a Dios conseguir estar contento y feliz. Entonces, bueno, esa es la palabra. Espero haberla entregado de manera eficaz para que usted la pueda vivir. Entonces, vamos a orar y cerramos. Señor, te alabamos en esta noche. Te damos gracias porque tú has tenido misericordia de nosotros y tú quieres que nosotros eliminemos todo vestigio de crueldad en nuestra vida, todo vestigio de aborrecimiento de lo bueno y que nosotros seamos nacidos de la luz, nacidos del Espíritu y nosotros podamos conquistar, Señor, aquellas cosas que tú has dicho, que podamos sacar esa espada y darle espada a todos los enemigos que tú quieres que destruyamos, Señor, empezando por el miedo, empezando por las cosas que tú quieres que nosotros saquemos y podamos también liberar a otros, llevar a otros con tu poder, Señor, y quitarles su sufrimiento. En el nombre de Jesús, como tú tantas veces lo has hecho, Señor, con todos nosotros y con otros y con los que han de venir, cómo tú los tomas y en un año o dos después de estar trabajando contigo, esa persona ya no sufre, esa persona ya es feliz, esa persona vuelve a vivir, Señor. Y te damos gracias porque nosotros siendo hijos de la casa queremos tomar el pan, Señor, tomar tu cuerpo, tu sangre, Señor, para que nosotros podamos crecer, podamos dar frutos, Señor, podamos recibirte completamente y sabiendo que es para nosotros, Señor, sabiendo que es nuestra herencia, nuestra parte, que eres tú, Señor, y podamos así vencer en todas las áreas de la vida que estén todavía afectadas por cualquier vestigio de crueldad, Señor, o de aborrecimiento a lo que es bueno, Señor. Que nosotros seamos completamente amantes de lo bueno y completamente misericordiosos, benévolos y con ese deseo de ayudar, de quitar ese sufrimiento en las personas. Y sabemos que no hay nada más eficaz que tú, Señor, no hay nadie más eficaz que tú para quitar las cargas, para quitar la enfermedad, para sanar, Señor, para llenar el alma de la persona, la mente de la persona, para sanar la economía, para traer ideas, para todo lo, Señor, lo que es tuyo. Ayúdanos, Señor, a que podamos despojarnos de todas las cosas que no son tuyas, que muchas veces hasta vienen por generaciones, por cultura, por ideas, por cosas que creemos, Señor. Pero nosotros, como decía el apóstol Pablo, con tal de ganar el conocimiento de la verdad de ti, Señor, todo eso lo ponemos por basura, lo ponemos por pequeño, Señor, para que recibamos y podamos ver tu poder y podamos, si hay alguien que todavía no está convencido, pueda convencerse completamente, Señor, de que tú lo estás llamando, de que tú tienes el poder, de que tú eres glorioso y que no necesitas un ejército enorme para llevar a cabo aquello que tú dices y aquello que tú quieres, sino que necesitas es que creamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, bendiciones para todos. Me alegra mucho haber compartido este tiempo con ustedes. Quiero expresar que para mí es un gran privilegio, un gran gusto poderlo hacer. Y es muy chévere porque en el proceso de preparar la palabra uno termina muy bendecido, termina uno aprendiendo muchas cosas, Dios le muestra cosas. Entonces, sé que Dios a todos nos quiere utilizar y sé que Dios puede usar a cualquiera
porque pues es Él el que es el que lo hace y el que lo hace. Entonces, no tenga miedo, no tenga temor, no tenga miedo de las cosas que Dios le ha dicho que haga o que quiere que él haga, porque al final Él es el que lo va a hacer. Él solamente, y usted va a beneficiar porque al final va a pasar de la nada al lugar donde Él quiere ponerlo. Entonces, pues es algo muy bueno para todos, ¿sí? Entonces, gloria a Dios por eso. Listo, hermanos, Dios los bendiga y espero que pasen una gran tarde y que puedan disfrutar el fin de semana. Bendiciones para todos.